Agenda cultural del fin de semana. 3 posibilidades nos ofrece el panorama cultural los próximos días. Para comenzar, el viernes 27 se inaugura en el Museo de Historia de los Judíos de Gerona la exposición Un recorrido por las fiestas y tradiciones judías, comisariada por Annie Berman. Además de un itinerario por las grandes festividades del calendario judío, desde el punto de vista religioso, la exposición ofrece una visión cotidiana de las mismas a través de los distintos objetos expuestos, todos originales y de uso común, así como recreaciones, instalaciones y obras de arte que nos acercan al increíble mundo de la tradición. Los amantes de la buena cocina están de suerte este fin de semana. Entre el 26 y el 28 podremos disfrutar en Barcelona del tercer Simposio Internacional de Sabores del Mediterráneo, donde reconocidos chefs de distintos puntos del Mediterráneo reflexionarán conjuntamente acerca del papel desempeñado en sus respectivas cocinas por el aceite de oliva, la berenjena, el cordero, el pescado azul y otros productos característicos de nuestro entorno. Así, no podía faltar la representación israelí a través del chef Víctor Gloger, quien llevará a cabo su trabajo el día 27 en el Instituto Europeo del Mediterráneo. Además, dentro del primer Salón Internacional del Libro Gastronómico del Mediterráneo, que permanecerá en el Palau Robert de Barcelona entre el 26 y el 29, contaremos con un stand de cultura y gastronomía israelí al que no se puede faltar. Continuamos con música clásica en Valladolid. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Alejandro Posada, presentará los días 26 y 27 El buey sobre el tejado, obra de Darius Milhaud, inspirada en las conocidas pinturas de Marc Chagall. No queremos finalizar nuestra sección cultural sin hacernos eco de una excelente noticia. El documental español El último sefardí ha sido seleccionado a concurso para el 8º Festival de Cine Latino de Miami. El documental, protagonizado por Eliezer Papo, sigue el recorrido que este joven rabino de Sarajevo y profesor de ladino en Jerusalén hace por las distintas comunidades sefardíes de aquellas ciudades que fueron escenario de la diáspora judía tras la expulsión en 1492. El último sefardí, una producción de Alea Televisión en coproducción con Televisión Española y Arte GIE, ya fue galardonado el pasado noviembre con el premio al mejor documental internacional en el Festival de Cine Latino de San Francisco. Nuestra más sincera enhorabuena y suerte para este nuevo festival. Muy buenos días, estamos en el mejor programa de Radio Sefarad. Hola, yo soy Miriam y tengo 9 años. Hola, yo soy Merinoa y tengo 8 años. Hola, yo soy Dani y tengo 7 años. Yo soy Rivka y tengo 10 años. Son las 12 horas y un grupo de niños vamos a hacer un programa de radio. Colorín Color Radio, un programa de niños para niños. Próximamente en Radio Sefarad. Volveremos a la radio, espérenos. Ana, hoy nos traes una receta muy calentita y muy apropiada para esta época del año, ¿no? Sí, se trata de una sopa de verduras, simplemente. No es la receta de Rosh Hashanah, no es la sopa de Rosh Hashanah, es una simple sopa de verduras. Pero que viene muy bien cuando llegas a casa del trabajo y necesitas tomar algo calentito sí, y sabroso. Y sobre todo que ni tiene carne, ni tiene nada. ¿Está recomendada para gente que está controlando el peso, no? Sí, perfectamente. ¿Cuáles son los ingredientes, Ana? 2 puerros, 3 calabacines, una rama de apio verde, 4 zanahorias medianas, 2 patatas grandes, un nabo, cilantro fresco, 4 hebras de azafrán y un chorrito de aceite de oliva de 0,4, que puede ser 2 o 3 cucharadas de aceite. Ajá. Quiero aclarar una cosa sobre las hebras de azafrán. Nunca hay que exagerar. No hay que poner más de la cuenta porque si no la comida pica. Es muy fuerte. O sea que está bien ser tacaño con el azafrán. Que y está carísimo. Exactamente. No lo hacemos por tacañería, sino porque no queremos que pique la sopa de verduras. Exacto. Bueno, el procedimiento.
En una cacerola mediana, echar todos los ingredientes muy picados y cubrirlos de agua. Ana, este agua, porque hay gente que sabes que la echa ya caliente el agua. ¿Tú recomiendas No. que agua Fría, sí, normal. Bien. Poner a hervir hasta que todas las verduras estén bien hechas y se haya concentrado el agua por la mitad. Esta sopa se puede servir así o bien triturada. En ese caso se puede servir el puré de verduras con trocitos de pan frito. Ah, qué rico. Y además queda muy, muy decorativo y muy bien. Sí. Yo recomiendo poner más agua al principio y dejarla reducir y no ir añadiendo agua a la sopa. Ana, ¿y nada de añadir caldos concentrados, No. pastillitas de estas? No. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Es una receta de Ana Bensadón para Radio Sefarad. Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com. Con la futura edición de nuestro programa Colorín Color Radio y este pequeño espacio de música infantil que ahora les presentaremos, es nuestra voluntad en Radio Sefarad ocuparnos de los más peques de la casa. Hoy os traemos 3 canciones infantiles, parte del disco Mea Sigim Reishonim, 100 primeras canciones. La primera que oirán será Uga Uga, la segunda Jonathan Hakatan y la tercera Hayom Yom Huleget. Esperamos que disfruten, tanto los grandes como los peques. נסתובבה כל היום עד אשר נמצא מקום לשבת לקום לשבת לקום לשבת לקום לשבת ולקום אוגה 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 במעגל נחוגה נסתובבה כל היום עד אשר נמצא מקום לשבת לקום לשבת לקום לשבת לקום לשבת ולקום יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן הוא טיפס על העץ אפרוחים חיפש אוי ואבוי לו לשובב חור גדול במכנסיו מן העץ התגלגל ועונשו קיבל יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן הוא טיפס על העץ אפרוחים חיפש אוי ואבוי לו לשובב חור גדול במכנסיו מן העץ התגלגל ועונשו קיבל
יום הולדת לאיתמר, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאיתמר. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לאיתמר. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לאיתמר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאיתמר. Muy buenos días, estamos en el mejor programa de Radio Sefarad. Hola, yo soy Miriam y tengo 9 años. Hola, yo soy Merinoa y tengo 8 años. Hola, yo soy Dani y tengo 7 años. Yo soy Rivka y tengo 10 años. Son las 12 horas y un grupo de niños vamos a hacer un programa de radio. Colorín Color Radio, un programa de niños para niños. Próximamente en Radio Sefarad. Volveremos a la radio, espérenos. Todos solteros, todos a partir de 22 años, todos judíos. www.loveintelavib.com. Olvídense de confiar su futuro sentimental a abnegadas y preocupadas tías, de las citas a ciegas programadas por supuestos amigos, de los chateos impersonales en internet. No, tampoco hay que ver horas y horas de capítulos de Vacaciones en el mar. Ahora, el amor se encuentra en Tel Aviv. El Festival de los Solteros Judíos comenzará el día 5 de julio. Hasta el 12 de ese mes, solteros judíos de todo el mundo disfrutarán de todo tipo de megaeventos, fiestas en la playa, tours por lugares románticos, noches a la luz de las velas, lo que sea necesario para invitar al amor, al conocimiento mutuo, a la perpetuación de la amistad. El Ayuntamiento de Tel Aviv y la organización educativa israelí Oranim organizan esta iniciativa donde usted puede hallar a su media naranja. Conociendo la calidad de estos cítricos en Israel, ¿qué mejor sitio que este festival para encontrarla? Ya preparados para irnos a este Festival del Amor, puede que haya quien encuentre un pequeño obstáculo. Si es de los que sufren silencio de disfunción eréctil o tan solo quiere aconsejar a un amigo que lo padece, un nuevo estudio israelí le aportará interesantes claves. Doctores del Centro Médico de Petah Tikva y del Technion han encontrado una conexión directa entre esta disfunción sexual y la apnea del sueño, un síndrome por el que muchas personas permanecen sin respirar largas pausas mientras duermen. Ya eran conocidas otras posibles causas como los problemas del corazón, diabetes, alcoholismo, etcétera, etcétera, y no está todavía muy claro el porqué de este nuevo descubrimiento, pero lo que hay que tener en cuenta es que quien sufre de apnea se levanta por la mañana muy poco descansado, lo que podría llegar a mermar el deseo. Otras explicaciones están relacionadas con vasos sanguíneos conectados e incluso con la testosterona. Así que no se sienta impotente ante este problema. No hay nada que un buen laboratorio del sueño no solucione. Para levantar el ánimo de los hombres están en algunas ocasiones las mujeres y en muchas, o deberíamos decir en todas, el fútbol. En Israel han conjugado las dos cosas creando el primer equipo de fútbol americano femenino. Chicas de 15 a 23 años conforman este primer equipo con el que participarán en competiciones internacionales, pero no jugarán si es sábado. En las filas de este equipo la mayoría de las jóvenes son practicantes de fútbol, sí, pero sobre todo de la observancia de la ley. Sus uniformes serán especiales, de acuerdo al pudor de las chicas. Se buscan animadores en las yeshivot. Por último, si es usted uno de los tantos padres preocupados por la velocidad a la que conducen sus hijos, un nuevo invento ha nacido en Israel para calmarle los nervios. Se trata de un pequeño dispositivo por control remoto que comunica el sistema antirrobo del coche con el indicador de velocidad. Los padres desesperados podrán determinar a qué velocidad desean recibir la alarma y el dispositivo espía les llamará automáticamente para informarles cuando el conductor la excede.
El aparatito costará 9 shekels, es decir, unos 2 euros al mes. Esperemos que pronto llegue a Europa, aunque seguro no todos en la familia estarán igual de contentos. Hoy, en Humoreski, les hablaremos del marxismo, no el de Karl Marx, sino el de los hermanos Marx. Estas son algunas de sus famosas sentencias. Jamás aceptaría pertenecer a un club que admitiera como miembro a alguien como yo. Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros. Nunca olvido una cara, pero en su caso haré gustoso una excepción. ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí? O usted se ha muerto o mi reloj se ha parado. Partiendo de la nada, he alcanzado las más altas cimas de la miseria. Citadme diciendo que me han citado mal. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Bebo para hacer interesantes a las demás personas. Soy tan viejo que recuerdo a Doris Day antes de que fuera virgen. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de ella está su esposa. El matrimonio es la principal causa de divorcio. Nunca voy a ver películas donde el pecho del héroe es mayor que el de la heroína. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta. Radio Sefarat es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarat el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarat.com. La festividad de Purim o del libro de Esther, conocido como la Megilat Esther, conmemora la historia de la salvación del pueblo judío bajo el rey Ahasuerós en Persia y cómo se trocó el duro decreto del malvado Amán. Eran tiempos anteriores a la era común. Según este relato que por su hermosura atira la atención de escritores, músicos e intelectuales que recrearon en sus obras esta historia, en tiempo de Jerjes en la vieja Persia, una hermosa manceba Esther llegó al corazón del rey Ahasuerós. El libro de Esther nos dice cómo el rey Ahasuerós quedó enamorado de la hermosura y gracia de Esther, engrandecida en la casa de su tío Mordejai, y cómo el rey se esposó con ella sin conocer que Esther era judía. El tío Mordejai, que laboraba en la corte del rey Ahasuerós, descubrió un complot en contra del rey y le salvó la vida. Y así el rey Ahasuerós quedó siempre agradecido con él y lo tenía en grande aprecio. En mientras el malvado Amán, así mismo en el reino que tenía odio y desprecio a los judíos del reino de Persia, hizo lo que había todo el menester para ascender el odio del rey y rehuyó a un plan para destruir a los judíos. En sabiendo esto, la reina Esther tomó la decisión de presentarse delante del rey, y así lo hizo en medio de un pranzo, un banquete, donde se topaba el rey con sus ministros. El rey se sorprendió de ver a su mujer, esto no era de uso, y le dijo cuál era su demanda. Esta situación se refleja en una de las versiones de un cante de Purim, que entra en el género poético llamado copla. Y así la reina Esther descubrió al su marido el rey su verdadera identidad, el complot en sí mismo que se estaba fraguando en contra de su pueblo. Y dice el libro de Esther que he aquí yo este día hacer un ayuno, un tanit que decimos,
por mor de enfortecer su demanda al patrón del mundo en los cielos, y ansí más sintiera su desespero y demanda de ayuda, y que este mérito fue en grande parte que el rey trocara el complot del malvado Amán, castigándolo a él, y diera el perdón al pueblo judío por entero. Este milagro es recodrado cada añada con meldados del libro de Esther en la sinagoga, y tradiciones ansimesmo gastronómicas, entre las cuales se entretrocan platicos de dulzurias entre amigos y parientes, y se cusen unas figuricas de mazapán llamadas las orejas de Amán, costumbre que ainda es de uso en ciertos pueblos de España. Este relato que topamos en diversa creación de autores inspirados en la reina Esther, el tío Mordejai, el malvado Amán y el rey Axuerós, entra en sí mismo en la tradición de literatura sefardí, como dijimos en rolo de género llamado copla. Vamos a sentir un ejemplo que nos habla de esta historia. Lo interpreta uno de los más grandes folcloristas y musicólogos amatores de la cultura y patrimonio musical sefaradí, Ángel Carril, que pedimos hace poco tiempo, y sea esto un homenaje a su memoria, del álbum Tesoro Sefardita Alabar Quero al Dio. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán. Alabar quiero al Dios, montañer y cante, siendo él no pedrío, amistad amante, de hombre verbante, él nos escapó, y amarlo encapó en una paída, en un topo fuida. Justo aman el malcer de querer mercarnos, esto lo quiso hacer para temarnos, no nos olvidamos esta enemistad, meldamos con amistad de la vieja historia, tenerlo en memoria. Que el alde este Purín es de abrir las manos, diciendo a la Karim, viva hermanos, coman en pianos, sofrito y kebab, cada uno su herba, ordenen las mesas sin haber manqueza. En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana. Entramos en esta nueva semana con 3 interesantes citas. Como siempre, les informamos puntualmente de la conferencia semanal que tiene lugar en el Centro de Estudios Judio-Cristianos de Madrid, como parte del seminario Relaciones Judio-Cristianas a lo largo de la historia. Este miércoles 3, el doctor Teófilo Moldován hablará sobre las relaciones judio-cristianas en Oriente, a partir de las 7 de la tarde en el Centro de Estudios. Continuamos con teatro, en este caso infantil. Estos días se celebra en Gijón la Feria Europea de Teatro para Niños, FETEN, en la que participará el grupo israelí Face Theater, dirigido y producido por Herzl Sioni. Los niños podrán disfrutar de una serie de gags incorporando técnicas de clown, marionetas, acrobacias e improvisaciones. Durante el espectáculo, uno de los 5 actores israelíes se enamora de una chica del público, lo que altera las relaciones entre los demás actores y crea una situación competitiva para ser la mujer elegida.
Podremos disfrutar de Face Theatre el jueves 4 en la calle Tomás y Valiente a las 6:15 de la tarde y el viernes 5 en el Paseo de Begoña a las 6:30. Por último, desde el 1 de marzo y hasta el 27 de abril tendrá lugar en Gerona el dictado del tercer curso de posgrado Corrientes del pensamiento en el judaísmo, de la Europa ilustrada a la Europa del siglo XX. El curso tendrá lugar en el Instituto de Estudios Namanides y está organizado por el Patronato Municipal Cal de Girona, la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo y la Fundación Innovación y Formación, ambas de la Universidad de Girona. Radio Sefarad responde a nuestros oyentes. Elena Rofner nos escribe para decirnos que tiene problemas para recibir la emisión de Radio Sefarad. Hasta el viernes pasado el problema ha sido nuestro y no pudimos ofrecer la emisión en condiciones óptimas. Si todavía tiene dificultades para escuchar la emisión, el problema, señora Rofner, debe estar en su ordenador. No olvide que para escuchar correctamente Radio Sefarad tiene que tener instalado el programa Winamp o Windows Media Player. Ambos programas pueden ser descargados accediendo a la sección Instrucciones del menú Ayuda en nuestra página principal. Agradecemos a Ana, nuestra amiga no indica su apellido en el email, su interés por Radio Sefarad y por su ofrecimiento de difundir nuestra existencia a sus conocidos en Argentina e Israel. Manuel Bider nos ha enviado un muy interesante correo relacionado con la polémica levantada por la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. En su mensaje hace referencia a un libro publicado por Haim Kohn, juez israelí y experto en derecho romano, sobre el proceso judicial a Jesús en Jerusalén. ¿Quién mató a Cristo? Se lo contamos en nuestra próxima sección. En la isla de Menorca, en el año 418, fueron obligados a convertirse 540 judíos. Leyendo la carta encíclica del obispo Severo de Menorca del año 418, se adivina lo que fueron los albores del cristianismo en nuestras tierras. Mallorca y Menorca fueron conquistadas en el año 125 por los romanos. En el año 389, los monjes de la Orden de San Agustín las convirtieron al cristianismo. En su carta, el obispo Severo cuenta las luchas entre los cristianos de Jamnón, hoy Ciudadela, y los judíos de Magón, hoy Mahón. Seguramente esos judíos llegaron con el Imperio Romano. 540 judíos vivían en Mahón, lo cual hace pensar que la casi totalidad de la población lo era. Mahón era la capital civil y su puerto traía gran riqueza a la isla. Es el puerto natural más grande después del de Nueva York y por lo tanto era parada obligada para todo navegante del Mediterráneo. Ciudadela era la capital religiosa y tenía jurisdicción sobre Mahón. No se sabe cuál era el idioma en esa época, pero Magén, en hebreo, quiere decir escudo, y cuando se conoce el puerto de Mahón, o Magón, no existe mejor escudo para protegerse de la mala mar. Entonces, Magén, Magón. La carta de este terrible obispo, digo terrible por los términos que utiliza cuando habla de los judíos, cuenta la conversión de los judíos de Mahón. Dice el obispo: quedaba libre de judíos la ciudad de Jamnón, Ciudadela, los cuales en maldad y fiereza son muy parecidos a los lobos y zorras. También dice, hablando de los judíos, que Magón era infestado de esas culebras y ponzoñosos alacranes, y cada día la Iglesia de Cristo era de ellos gravemente mordida. Solo a través de las palabras se puede ver la fiereza y crueldad de estos primeros cristianos que convertían a pueblos enteros que se cruzaban por su camino. Cuenta en su carta el terrible obispo que la autoridad del pueblo de Mahón la ostentaba un judío de nombre Teodoro, del que dice:
no solo entre los hebreos, pero aún entre los cristianos, era el más principal en honra y autoridad, porque era el rabí de la ley y ahora era patrón de aquel municipio. Inventando cantidad de circunstancias sobrenaturales, la carta cuenta la conversión de los judíos de Mahón. Pero la realidad es que animó a los cristianos a andar sobre Mahón para convertirlos y, como dice, ardían en sus pechos el celo de la salvación de toda aquella muchedumbre. Y convenció a todos para que, como dice en la carta, olvidando la familiaridad, conversación y trato que con los judíos tenían, convirtieran el amor en odio temporal con el deseo de que alcanzasen la salud eterna. Es decir, que creó cizaña entre judíos y cristianos que habían convivido hasta entonces en perfecta armonía. Los judíos aportaban a Menorca mucha riqueza gracias al comercio que ejercían con el puerto de Mahón. Acompañando al terrible obispo de Ciudadela fue una gran muchedumbre y marcharon sobre Mahón. Los judíos de Mahón se prepararon a la batalla y llevaron a la sinagoga las armas que tenían para defenderse. El religioso cuenta la historia a través de visiones, sueños y apariciones, pero la terrible realidad es que quemaron la sinagoga, llevándose, claro está, los libros santos, y los asustaron de tal manera que no tuvieron más remedio que convertirse. El primero fue un tal Rubén, y luego el propio Teodoro convenció a todos a aceptar la conversión para salvar la vida. Martina Lasri para Radio Sefarad. En un día como hoy, hace 100 años, en un pequeño pueblo rural del sudoeste de Iowa, nació el inigualable Glenn Miller, hijo de Elmer y Mattie Lou Miller. Desde la niñez ya demostraba una predisposición hacia la música, pero la llegada de un nuevo estilo llamado Dance Band Music fue lo que indujo al joven Miller a tocar en una big band. En 1928, después de trabajar en varias bandas de Los Ángeles y Chicago, Glenn se trasladó a Nueva York, donde trabajó con bandas de la talla de Ben Pollack, siendo trombonista y arreglista. En 1937, Glenn decide formar su propia banda. Tras su primer fracaso, consigue salir adelante con la siguiente, y más tarde, en 1942, bajo un arrebato de patriotismo, Glenn se alista voluntario en el ejército de Estados Unidos. Primero lo intentó en la Marina y, habiendo sido rechazado, escribió a la Armada, proponiendo modernizar su banda de música. Así, durante 1 año y medio, realizó tareas que ayudaron muchísimo a la moral de las tropas. Dirigió y ayudó a su orquesta de 50 miembros y modernizó la música militar. Finalmente, el 15 de diciembre de 1944, Glenn Miller desapareció junto con su avión Norseman C-64 viajando hacia París. Glenn será recordado por su estilo, su trabajo musical, su perseverancia y porque en 40 años de vida hizo más por la música que en 100 años. La canción que oirán a continuación se titula Strings of Pearls y está magníficamente interpretada por Glenn Miller y el gran Benny Goodman. Estamos seguros de que aunque no conozcan de nombre esta canción, la melodía les será muy familiar.
El drama bíblico en lenguas judías es un fenómeno bastante tardío. La primera obra en lengua hebrea, Saud Bediutá de Kiddushim, de Yehuda Somo, fue escrita ya en el siglo XVI, mientras que la primera obra teatral en yiddish, que ha llegado a nuestras manos en fuentes impresas, fue escrita, según Jonash Meruk, recién en las postrimerías del siglo XVII. Se trata precisamente de una obra de Purim, basada en el relato bíblico del libro de Esther, titulada Ein Shein Purim Spiel, en 1679. En lo que respecta al teatro sefardí, tuvieron que pasar otros 150 años desde la primera obra teatral en yiddish hasta que apareciera la primera obra en judeo-español, que también versaba sobre un tema bíblico, La vendida de Yosef. Esta obra, escrita por Moisés Samuel Confino, se imprimió en el año 1862 y fue representada en una escuela de Bucarest en ocasión de la inauguración de dicha escuela. Cerca de esta fecha, en el año 1882, fue impresa en Constantinopla una adaptación anónima de la obra Esther de Jan Racine en judeo-español. Adaptaciones de este tipo fueron luego muy comunes en las comunidades sefardíes de Turquía y de los países balcánicos, como por ejemplo Constantinopla, Sarajevo, Siris, Salónica e incluso Bucarest. A continuación, escucharemos a la musicóloga israelí Susana Weich y a José Manuel Fraile, del grupo musical sefardí Arboleras, quienes nos hablarán del teatro de Purim. Las primeras décadas del siglo XX, que acaba de terminar, marcaron para Salónica el auge de su cultura y de la colonia sefardí que se asentó en ella durante siglos, hasta su destrucción masiva en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Los judíos de Salónica eran en su mayoría sefardíes, pero incluso los que no eran de origen sefardí acabaron adoptando el yudesmo o el ladino, la lengua española, como lengua franca en la ciudad portuaria para entenderse entre la comunidad judía. Fueron muchos los judíos, se calcula en unos 80.000, que poblaron esta judería, y sus usos y costumbres fueron estudiados por Michal Moljo, un hombre que afortunadamente nos dejó un libro magnífico en el que nos cuenta la vida en aquella ciudad hasta el desastre del Holocausto. En este ambiente cosmopolita, en el que se mezclaba la influencia turca, griega, armenia, búlgara, la comunidad judía vivió un apogeo no solamente literario, y fueron muchas las publicaciones que se imprimieron en aquel tiempo en lengua sefardí, sino también en el mundo del teatro. Y este teatro comenzó con representaciones como a la que vamos a dedicar hoy el programa, la que llamaron Los Cantes de Esther. En el panorama de la cultura sefardí en la comunidad de Salónica figura la obra teatral musical Esther, escrita por Shlomo Reuven, con música compuesta por Isaac Zion. Esta obra fue representada en los días de Purim, el 27 de marzo de 1932, el 11 de Adar de 5692 según el calendario hebreo, en el Teatro Megalo Alexandrou, por miembros del Club Juvenil del Bnei Mizrahi. La música que aquí presentamos está basada en la encuesta que tuve con Shlomo Reuven, el autor del libreto, en Tel Aviv en 1976. Es una obra influida fuertemente por la obra francesa Esther de Jan Racine, llevada a los judíos por medio de la Escuela de la Alianza y la gran influencia francesa que éste trajo consigo. La música, sabemos que está compuesta íntegramente por Isaac Zion, que había nacido en Monastir, había venido de muy pequeño a Salónica, fue llevado luego a Auschwitz y allí participaba en la macabra orquesta que acompañaba las marchas al crematorio, y ahí terminó sus días en 1943.
En mi encuesta, Shlomo Reuven cantó las canciones que aparecen en la obra en el orden en el cual figuran en un cuadernillo aljamiado, es decir, escrito en letras Rashi, que recibía la gente que venía a ver esa obra, y se estaba titulado Los cantes de Esther. Y las distintas partes, las distintas canciones vienen introducidas por una pequeña descripción de la escena en la cual tiene lugar esta canción. Por ejemplo, al principio dice, la vela se levanta vagarosamente, es decir, el telón se eleva lentamente y se ve a Esther sentado sobre kultuk, que es palabra turca. Y como esta, hay otras muchas palabras turcas que se infiltran en el judeo español de esta obra. Comienza por un aria de Esther que dice cuánto está inquieta, luego un coro que se queja a Dios por qué abandonarnos, luego una conversación de Esther y Lea, su confidente, el coro que canta salvad a vuestro pueblo, y luego lloremos y gimamos, y luego un diálogo, es decir, un duet entre Asuero y Esther, Ahasverosh y Esther, donde Ahasverosh pregunta por qué está Esther tan triste, y ella entonces es cuando va a revelar su ascendencia judía y pedir ayuda para su pueblo. Termina con varios coros de alegría y vamos a escucharlo. Los cantes de Esther, pieza musicala en 3 actos, representada a Salonic el Al-Had 27 marzo 1932. Texto de Shlomo Reuven, música de Isaac Zion, balletos de Aaron Haim. Primo acto. La vela se abre vagarosamente. Esther está inquieta por su tío Mordejai. Las esclavas están asentadas en vallos sobre kultuques. Lea, la confidente de Esther, entra y comunica a la reina que ella viene de ver Mordejai al templo envuelto en el saco y la ceniza. El rey viene a desear un orden anunciando la muerte de todos los judíos.
Lea, a una demanda de Esther, le dice que según Mordejai, la salvación está en el ir a ver al rey y demandarle la salvación de los judíos. Esther se lamenta porque no es fácil de se presentar ante el rey sin ser llamada y que hacerlo es riscar la muerte. En este punto aparece Mordejai, que habiendo sentido los últimos verbos de Esther, se maravilla y se queja. Él pronuncia verbos duros que hacen decidir Esther a presentarse cerca a Ahasverosh. Después que Mordejai sale, Esther pronuncia una oración esmoviente y implora al Dios de darle bastante gracia para adulzar al rey y hacerlo tornar el firmán de exterminación contra los judíos. Mis compañías, por Israel que risica de caer, miremos verso las altas montañas y demandemos la gracia de Esther. En las tanto lloven porque he pecado, tú me condenas, mi Dios, a desfallecer. Gracias por tu pueblo adoloriado. Gracias, oh mi Dios, por la reina Esther. Dios de primeros y de postreros, da a tu nombre la victoria. No dejes nunca que tu gloria pase a dioses extranjeros. Segundo acto. Esther entra abatida en la escena y se queja siempre. Ella se acuerda que ella va a comer unos cuantos puntos otros con Ahasverosh y Amán y ordena a sus esclavas de aprontar la mesa. Poco después, el rey con Amán entran. Mientras que ellos comen, Ahasverosh rende homenaje a la hermosura de Esther, mas se maravilla de ver que la reina no mete dedo a la comida.
a tu chica existencia. ¿Cuál es tu voluntad, Esther? ¿Y cuál a tu favor? Figura es como el sol alumbrar. Que te vale mi hermosura, yo debo siempre suspirar. Tus ojos, oh Esther, son como un lucero grande. Más triste es mi corazón, muy triste y lágrimas expande. Tú sufres, no entiendo por qué es esta sufrimiento. Te rogo, dime, oh reina, dime qué es mi dolor. Qué daño grave le das a tu chica existencia. ¿Cuál es tu molestar sin ti? ¿Y cuál a tu favor? El rey, viendo la reina siempre triste, le demanda cuál es su deseo y se declara dispuesto a darle fin la mitad de sus estados. Entonces Esther cuenta toda su historia, le dice que ella es judía y le demanda la gracia de los judíos. Ahasverosh, no supiendo qué hacer, se levanta del convite y se rinde a la huerta. Amán, viendo su caída acercarse, implora la gracia de Esther. La reina refusa. Esther, mirada mi desgracia, oh vos rogo mi vida salvar. Reina justa y llena de gracia, delante vos me voy a encorvar. Miserable, mi venganza es muy chica por tu crueldad. Con tu vida en la balanza, yo no puedo tener piedad. Piedad de ser piedad, piedad por mi majestad. Encorvar, amar, encorvar y un negro besar andar. Esther, ¡Basta! Esther, ¡Basta! Esther, ¡Basta! Esther. Mientras que Amán está siempre a ginoyos, el rey entra y sospechando alguna cosa de su visir, se agravia. Se siente la voz de un ángel diciendo que la horca ya está pronta en el cortillo de Amán para enforcar a Mordejai, y el rey grita:
que lo enforquen a él mismo. Terzo acto. Esther y Lea están sobre la scena. El core canta. Glores a ti, oh Padre piadoso, por tu grande bondad, por tu grande bondad. De nuevo en nosotros reina el gozo y grande claridad, y grande claridad. Bendigamos todas su nombre santo, por la eternidad, y cantemos sin espanto de tan felicidad. Gracias a ti este Ramán fue enforcado, nuestro pueblo salvó, nuestro pueblo salvó. Gloria y loa al nombre santificado, que su grandor probó, que su grandor probó. Bendigamos todas su nombre santo, por la eternidad, y cantemos sin espanto de tan felicidad. Mordejai aparece y conta la alegría de los judíos y de los persanos en embezando la muerte de Amán. Bailemos en este día grande de merced, día de salvación, y que nunca no escape nuestra alegría de reinar y de brillar en nuestro corazón. Así no perderemos la nuestra vida, viva nuestro alto Dios, grande y justo y fiel. Yo que canto por tuya, tu nación querida, con amor y con fervor, hizo siempre el Goel. Glores a ti, oh Padre piadoso, por tu grande bondad, por tu grande bondad. De nuevo en nosotros reina el gozo y grande claridad, y grande claridad. Bendigamos todas su nombre santo, por la eternidad, y cantemos sin espanto de tan felicidad. La Universidad Hebrea de Jerusalén. El sionismo nació como voluntad de autodeterminación del pueblo judío en un contexto histórico en el que quedaba claro que el único estado en el que los judíos podrían considerarse ciudadanos de pleno derecho sería aquel que crearan ellos mismos. A partir de esta idea se fueron gestando en la tierra de Israel, mucho antes de la independencia, todas las instituciones que los judíos consideraban necesarias para desarrollar sus facultades y su cultura. Así nacieron progresivamente toda una serie de organismos que trabajaban bajo gobierno del mandato británico y que después se convertirían en las instituciones propias de un Estado, es decir, todo el engranaje administrativo necesario para que funcione un país.
Al mismo tiempo, nacieron también las instituciones culturales y artísticas, tales como orquestas, academias y universidades, que dieron cabida a la creatividad, imaginación, ingenio y estudio de los sionistas, es decir, de los que, hartos de tener que agachar la cabeza ante la condescendencia de los gobiernos de los estados en los que vivían, habían concebido aquel maravilloso sueño: ser dueños de su destino. Puedo imaginar la emoción de los que pusieron la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1918. Los veo en pie sobre el monte Scopus, con las vistas sobre la ciudad vieja por un lado y los montes de Judea por el otro. Veo la ilusión en sus ojos mientras plantaban la semilla de la cultura hebrea en su tierra. Una semilla que regarían con su tesón, con su determinación de no limitarse a sobrevivir, decididos a reclamar el derecho a vivir dignamente, a desarrollarse como seres humanos, a hacer florecer su cultura. Los veo 7 años después, en 1925, inaugurando ese templo del saber que representa la universidad, incrédulos ante el edificio que contendría sus conocimientos a partir de entonces para transmitirlos, desarrollarlos, investigarlos y con ello ampliar horizontes, contribuir a la sapiencia universal. A juzgar por el primer Consejo de Gobernadores, en el que figuraban entre otros Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber, esta universidad comenzaba su camino con buenos augurios. Imagino a los primeros alumnos que tuvieron el honor de inaugurar la universidad. Imagino la responsabilidad que sentirían los primeros profesores, e imagino la emoción de los 13 primeros graduados por la Universidad Hebrea de Jerusalén cuando obtuvieron su título en 1931. Para entonces la universidad contaba con 141 alumnos y 33 académicos en 3 institutos de investigación en los ámbitos de la microbiología, la química y los estudios judíos. En 1947 el número de alumnos superaba ya el millar y el de académicos los 2 centenares. Los ámbitos abarcaban todas las ramas del saber. En 1948 el campus del Monte Scopus quedó aislado de Jerusalén Occidental. El continente había quedado inaccesible, pero el contenido, el capital humano, seguía ahí. Empezó a construirse el campus de Givat Ram, y pocos años después se creó también el campus de Ciencias de la Salud de Kerem en colaboración con la organización médica Hadassah. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, el camino al antiguo campus volvió a abrirse y empezó la reconstrucción de las instalaciones del Monte Scopus, que finalizaría en 1981. Desde sus comienzos y hasta nuestros días, la Universidad Hebrea de Jerusalén no ha dejado de crecer en términos de capital humano, tanto en lo que se refiere a los académicos como en lo que se refiere a los alumnos. Los 141 alumnos de sus comienzos se han convertido en 24.000 y los 33 académicos en 1.300. También ha crecido el número de edificios e instalaciones para albergarlos. La universidad cuenta ahora con 4 campus: Monte Scopus, Givat Ram, En Kerem y Rehovot. En Givat Ram se encuentra la Biblioteca Nacional, que alberga 3 millones de libros y publicaciones periódicas, además de colecciones únicas como los archivos de Albert Einstein. El sueño de aquellos sionistas de principios del siglo pasado es hoy por hoy una realidad que se refleja en una institución multidisciplinar de educación superior e investigación de enorme prestigio que imparte conocimientos tanto a estudiantes israelíes como a estudiantes extranjeros. De esta manera, la Universidad Hebrea de Jerusalén desempeña en la actualidad 3 funciones fundamentales: servir al Estado de Israel proporcionando formación científica, educativa y profesional; servir al pueblo judío conservando y ampliando el patrimonio judío cultural, espiritual e intelectual; y servir a la humanidad ampliando las fronteras del conocimiento. Miriam Naon, para Radio Sefarad. העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור.
איך יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקדת הר הבית, בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע, מהלילות רוחות, ואין יורד אל ים המלח, בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. אך בבואי היום לשיר אלך, ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך, ומאחרוני המשוררים. כי שמך צורבת השפתיים, כי נשיקה קצרה, אם אשכחך ירושלים, אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח, בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני Todo comenzó cuando se invitó a Naomi Shemer, junto con otros 4 colegas, a que compusiera una canción para la segunda y no competitiva parte del Festival de la Música de la Canción Israelí, en 1967. Este festival fue iniciado a principios de los años 60 por la estación de radio nacional Kol Israel, La Voz de Israel, y era el programa principal el del Día de la Independencia de Israel, ya que la televisión fue introducida en Israel solamente en la última parte de los años 60. El alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había pedido que las canciones que serían interpretadas en el Día de la Independencia de 1967 estén relacionadas con Jerusalén. Gil Aldema, el productor de dicho festival, había buscado en los archivos de Kol Israel y no había encontrado más que media docena de canciones dedicadas a la ciudad. Ninguna de estas canciones habían estado compuestas después del establecimiento del Estado, así que no se mencionaba que la ciudad había sido dividida y que los judíos no podían acercarse al Kotel, al templo. Avisaron a 4 colegas de Shemer y rechazaron hacer la canción de temática sobre Jerusalén. Pero Shemer tenía una afinidad especial con Jerusalén. Ella había terminado la academia de música allí y había dado a luz a su hija en esa ciudad. Ella pasaba parte de cada verano en esa ciudad con amigos, a lo cual telefoneó a Aldema pidiendo que se la eche de dicha comisión de la composición de esta canción. Aldema le dijo a la gente de su oficina en ese momento:
Ahora ella escribirá sobre Jerusalén. Esa misma noche, Jerusalén de Oro nació. Jerusalén de Oro ha asumido el lugar de una obra clásica y se refiere como el segundo himno nacional después de la Tikva. Se han traducido a docenas de idiomas y ha sido interpretada por innumerables músicos desde entonces. Parte de su hermosa letra nos dice: como las cisternas se han secado, el mercado está vacío, y nadie frecuenta el monte del templo, en la vieja ciudad. Y en las cuevas en la montaña los vientos están gritando, y nadie desciende al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de la luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. Hemos vuelto a las cisternas y al mercado, y el cuerno del shofar se está oyendo en voz alta en el monte del templo, en la vieja ciudad. Y en las cuevas de la montaña miles de soles brillan, descendemos de nuevo al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. El Parlamento israelí, la Knesset, ha concedido el prestigioso premio Wolf, considerado como la antesala a los Nobel, al músico argentino Daniel Barenboim, por ser una persona con alta responsabilidad musical y humanitaria, según han dicho los jueces del certamen. Daniel Barenboim desarrolla desde hace algunos años una enorme labor de acercamiento y diálogo entre palestinos e israelíes a través de la música, actividad que ha generado en Israel cierta polémica, ya que el músico ha confirmado que los $50.000 que recibirá por el premio serán donados a un proyecto de ayuda a niños palestinos que apoya en la ciudad de Ramallah. La coalición del gobierno de centroderecha ha protestado y el mismo presidente de la Knesset, Reuven Rivlin, dijo que como judío se siente ofendido y no participará en la entrega del premio. Este nivel de protestas es debido a que el músico realizó un concierto de Wagner, músico favorito de Hitler y música que se oía en los campos de concentración, hace 2 años en Israel. La Fundación Wolf, con base en Israel, fue establecida en 1976 por el doctor Ricardo Wolf. 2 años después, se empezaron a conceder los premios por logros en bien de la humanidad y relaciones amistosas entre las personas sin importar raza, color, sexo, religión o visión política. Desde entonces, 5 premios anuales con una dote de $100.000 son otorgados en 4 áreas científicas y una artística. Hasta la fecha, un total de 194 científicos y artistas de 19 países han sido honrados con los premios Wolf. Algunos de los laureados fueron Marc Chagall en pintura, Stephen Hopkins en física, el director de orquesta Zubin Mehta o el egipcio Ahmed Zewail en química, quien más tarde recibiría el premio Nobel. Este año, el premio de las artes recayó también sobre el violinista Mstislav Rostropovich. Para quien no lo conozca, Daniel Barenboim nació en Buenos Aires, Argentina, en 1942, pero residió en varios países como Israel, Italia, Francia o Austria. Ofreció su primer recital de piano a los 8 años y desde entonces no ha parado de trabajar. En la actualidad, su compromiso con la paz le ha llevado a fundar, junto con su amigo Edward Said, la orquesta del West Eastern Divan, integrada por músicos israelíes y palestinos, labor por la que recibieron en el 2002 el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Bajo la dirección del maestro Barenboim, escucharán una de las obras cumbres de Ludwig van Beethoven, la 9ª Sinfonía y su más conocido movimiento, el 4º, a cargo de la Orquesta de la Ciudad de Berlín.
Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden nieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden nieder,